La derivación implícita es lo que nos permite tomar la derivada de una función como esta, en la cual y no está despejada. Es importante recordar que en cálculo tenemos tres notaciones principales para la derivada, las cuales son y', f' de x y de y sobre dx. Todas representan lo mismo y solo son maneras distintas de referirse al mismo concepto de la derivada. En la derivación implícita, la notación que vamos a usar va a ser de y sobre dx. Hasta este punto, la mayoría de funciones a las cuales les hemos tomado la derivada han estado en esta forma, donde y está despejada. Y aunque no siempre seamos conscientes de ello, lo que hacemos para encontrar la derivada es derivar ambos lados de la igualdad con respecto a x, y al final quedamos con un resultado que dice que de y de x, o sea la derivada, es igual a tal expresión. La idea básica de la derivación implícita es que cuando tenemos una función como esta en la cual y no está por sí sola o no está aislada, en vez de gastar energía mental aislando y ahí sí derivar la función, lo que vamos a hacer es dejarla como está y derivar ambos lados de la igualdad. Entonces, la derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x. Ahora esto le va a sumar la derivada de y al cuadrado con respecto a x. Y como y es una variable distinta, lo que vamos a hacer en este caso, y siempre que tengamos una y la queramos derivar con respecto a x, es tomar la derivada así como si fuese una x, o sea 2y, pero adicionalmente debemos multiplicar este término por dy sobre dx. Y este dy sobre dx es la respuesta que estamos buscando, porque la intención de hacer esto es encontrar la derivada, y la derivada es dy sobre dx. Ahora derivamos el otro lado de la igualdad, la derivada de 25 es simplemente cero. Y en este punto lo que debemos hacer es aislar este término de dy sobre dx porque sabemos que esa es la respuesta que estamos buscando. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es cambiar el término de 2x al otro lado de la igualdad. Entonces quedaría con 2y multiplicado por dy sobre dx es igual a menos 2x. En este punto veo que 2y está siendo multiplicado por dy sobre dx. Por lo tanto, si lo que queremos hacer es aislar dy dx, lo que debemos hacer en este punto es dividir ambos lados de la igualdad por el 2y y nos quedaría esta ecuación de acá. Y en este punto que ya tenemos dy sobre dx a un solo lado de la ecuación, lo que vamos a hacer es simplificar el otro lado. Acá vemos que tenemos un menos 2 y un 2, por lo tanto los podríamos cancelar y quedaríamos con una respuesta de menos x sobre y. Y esta sería nuestra derivada. Aquí es importante que notemos que siempre que tomemos la derivada de y con respecto a x, debemos acompañar esa derivación con un dy sobre dx. Ahora tenemos esta ecuación y queremos hallar la derivada. Entonces lo que vamos a hacer es dejar la ecuación como está, no vamos a simplificar nada por ahora y vamos a tomar la derivada de cada uno de sus términos. Recordemos que cuando tomamos la derivada siempre la tomamos respecto a x y es por eso que a cualquier otra variable diferente a x como los y hay que multiplicarlo por dy de x cuando tomemos la derivada. La derivada de x a la 4, bajamos el exponente, multiplicamos por x con un nuevo exponente de 3. A esto lo va a sumar la derivada del siguiente término. Acá podemos ver que tenemos una multiplicación. Y siempre que tengamos una multiplicación de variables, debemos usar la regla del producto. Por motivos de visualización, dibujé una parte del producto en azul y la otra en rojo. El 2, como es una constante, lo pude haber agrupado con la x o con la y. La regla del producto dice que la derivada de la primera, la derivada de 2x es 2 por la segunda función, que en este caso es y. Y ahora a esto le voy a sumar la multiplicación de la primera función, la cual es 2x por la derivada de la segunda función. Y para tomar la derivada de y, lo que hacemos es tomar la derivada como si fuese una x y a eso le multiplicamos de y sobre dx. Si tuviéramos una x, ¿cuál es la derivada de x? Es simplemente 1, por lo tanto voy a escribir 1 y adicionalmente lo multiplico por dy sobre dx. Ahora tomamos la derivada del siguiente término, la cual es 4y elevado a la 3. Entonces, como estamos tomando la derivada de y con respecto a x, vamos a tomar la derivada común y corriente, lo cual daría 12y elevado a la 2, y esto lo voy a multiplicar por dy sobre dx. Y al otro lado de la igualdad tenemos la derivada de 20 que al ser una constante es 0. Ahora lo que necesitamos hacer es despejar. Entonces voy a dejar todos los términos que tienen una dy sobre dx a un lado de la igualdad y los otros los voy a pasar al otro lado.
Por lo tanto, al lado izquierdo quedaríamos con 2x multiplicado por dy sobre dx más 12y al cuadrado siendo multiplicado por dy sobre dx. Y esto va a ser igual a la suma de estos términos de acá, pero como los va a pasar al otro lado van a estar en negativo. Por lo tanto va a quedar con menos 4x elevado a la 3 menos 2 multiplicado por y. Y recuerden que nuestro objetivo es despejar dy sobre dx. Y como podemos observar, en ambos términos del lado izquierdo tenemos un dy sobre dx. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es factorizar ese término y quedaríamos con dy sobre dx siendo multiplicado por 2x más 12y al cuadrado. Aquí simplemente tratamos a dy de x como una variable y la factorizamos de ambos términos. Y esto seguiría siendo igual al otro lado de la ecuación, la cual es menos 4x al cubo menos 2y. Ahora tenemos que dy sobre dx está siendo multiplicada por otro término, el cual es este grande de acá. Por lo tanto, si la queremos dejar verdaderamente sola, lo que debemos hacer es dividir ambos lados de la ecuación por ese término. Por ende, quedaríamos con menos 4x a la 3 menos 2y, que es lo que teníamos al otro lado, dividido por 2x más 12y al cuadrado. En este punto podemos observar que todos los términos son divisibles por 2, por lo tanto lo que vamos a hacer es factorizar un 2 de cada término y de esa manera simplificar la ecuación un poco más. Por lo tanto podemos decir que nuestra respuesta final, la cual es dy sobre dx, o sea la derivada de esta función, es igual a menos 2x al cubo menos y esto iría dividido por x más 6y al cuadrado. Y esta de acá sería nuestra respuesta final. Ahora, ¿cuál sería la derivada de esta función? Recordemos que para hacer esto solo tomamos la derivada con respecto a x a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, quedaríamos con la derivada de 7x al cubo, la cual es 21x al cuadrado, más, en este paso voy a agrupar otra vez el 2 con la x. ¿Por qué? Porque entre más simplificada esté la y, mejor. Entonces quedaríamos con la derivada del primero, la cual es 2 multiplicada por la segunda función. Y a esto le vamos a sumar la primera función, siendo multiplicada por la derivada de la segunda, la cual es 1. Y como es una y, debemos adicionar dy sobre dx. El siguiente término sería la derivada de y al cubo con respecto a x, por lo tanto tomamos la derivada y adicionalmente lo multiplicamos por dy sobre dx. Esto sería igual a la derivada del otro lado de la igualdad, la cual sería 4x menos 2y multiplicado por dy sobre dx. Ahora, el siguiente paso es dejar todos los términos que tienen un dy de x al mismo lado de la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es traerlas todas a la izquierda y pasar el resto de términos a la derecha. Entonces quedaríamos con 2x multiplicado por dy sobre dx más 3y al cuadrado multiplicado por dy dx. Este término, si lo paso al otro lado, quedaría positivo porque antes era negativo y sería 2y multiplicado por dy sobre dx. Y esto sería igual al término que ya estaba en la derecha, el cual es 4x menos estos términos de acá, lo cual sería menos 21x al cuadrado menos 2y. Ahora podemos identificar que el término dy de x está en estos tres términos de acá. Por lo tanto, los podemos factorizar y quedaríamos con dy de x siendo multiplicado por 2x más 3y al cuadrado más 2y. Y esto seguiría siendo igual al otro lado de la ecuación. En este punto debemos dividir ambos lados de la igualdad por el valor que está siendo multiplicado por dy de x. De esta manera aislaríamos dy sobre dx y quedaríamos con esta siguiente expresión. Dividido por el valor que antes estaba siendo multiplicado por dy de x. Y esta de acá sería nuestra respuesta final. A continuación tenemos el siguiente ejemplo y queremos hallar la derivada. Entonces recuerden que cada vez que queramos hallar la derivada, nuestra respuesta final debe ser dy sobre dx, lo que representa la derivada, y eso debe ser igual a una expresión. En este ejemplo, simplificar sería ilógico porque vemos que tenemos una y como un exponente y otra y acá. Por lo tanto, la simplificación de esta expresión sería muy complicada. Entonces lo que vamos a hacer es derivar cada término individualmente con respecto a x y luego aislar el dy de x.
Entonces la derivada sería la siguiente. La derivada de e a la x es simplemente e a la x más la derivada de e a la y. Entonces tomamos la derivada como siempre lo hacemos y adicionalmente lo multiplicamos por dy sobre dx. Esto sería igual a la derivada del término xy, lo cual es un producto, por lo tanto usamos la regla del producto y quedaríamos con la derivada de x, lo cual es 1, siendo multiplicado por la segunda función y a esto le voy a sumar la primera función, la cual es x, siendo multiplicada por la derivada de la segunda, la cual sería 1 multiplicado por dy sobre dx, porque estoy tomando la derivada de y con respecto a x. Ahora vamos a pasar todos los términos que tienen dy sobre dx a un mismo lado de la ecuación, entonces quedaríamos con lo siguiente. Y al otro lado de la igualdad deben estar el resto de términos, los cuales serían y, que es esta parte de acá, menos esta expresión de acá, porque la cambiaríamos de lado, por lo tanto el signo cambiaría. Ahora tratamos de y de x como si fuese una variable y la vamos a factorizar de ambos términos de la izquierda y quedaríamos con dy de x siendo multiplicada por y menos x y esto va a ser igual al otro lado de la igualdad. Y una vez tengamos una sola dy de x en nuestra expresión, lo que vamos a hacer es terminar de despejarla y para esto debemos dividir ambos lados de la igualdad por aquella expresión que estaba siendo multiplicada por dy de x. Y esta sería nuestra respuesta final. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? Lo primero que hay que observar es que y está tanto dentro del logaritmo natural como por fuera. Por lo tanto, aislar y sería muy complicado. Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar la derivada es usar la derivación implícita. Por lo tanto, para tomar la derivada no vamos a simplificar nada, simplemente vamos a tomar la derivada de cada uno de los términos individuales. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. A esto lo va a sumar la derivada del logaritmo natural de y, lo cual sería 1 sobre y. Tratamos a y como si fuera una x. Y adicionalmente, debido a que estamos diferenciando con respecto a x, ponemos un dy sobre dx. Y esto sería igual a la derivada del otro lado de la igualdad, que como podemos ver es un producto, por lo tanto vamos a la regla del producto. La derivada de la primera función sería 2x siendo multiplicada por la segunda función y a esto le vamos a sumar la primera función, la cual es x al cuadrado, siendo multiplicada por la derivada de la segunda función, la cual sería dy sobre dx multiplicado por 1. En este punto vamos a mover todos los términos que tienen dy sobre dx al mismo lado de la igualdad. Entonces al lado izquierdo quedaríamos con 1 sobre y siendo multiplicado por dy sobre dx menos, porque va a pasar este término de acá al otro lado, x al cuadrado multiplicado por dy dx. Y esto va a ser igual al resto de los términos, los cuales serían 2x multiplicado por y, que ya estaba a ese lado, menos 1 sobre x, que lo cambiamos de lado y por eso es negativo. Ahora observamos que ambos términos de la izquierda tienen un dy de x, por lo tanto lo podemos factorizar y quedaríamos con que dy sobre dx multiplicado por 1 sobre y menos x al cuadrado va a ser igual a 2x multiplicado por y menos 1 sobre x. Antes de continuar con los pasos que ya sabemos, podemos simplificar el 1 sobre x debido a esta regla, la cual nos dice que x elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre x. Por lo tanto, quedaríamos acá con un x elevado a la menos 1 y de manera similar a este lado con una y elevado a la menos 1. Ahora dividimos el conjunto de valores que está siendo multiplicado por dy de x para dejarlo solo y quedaríamos con que dy de x es igual a 2 por y menos x elevado a la menos 1 dividido por y elevado a la menos 1 menos x al cuadrado. Y esta sería nuestra respuesta final. En conclusión, la derivación implícita nos permite encontrar la derivada cuando y no está despejada. Cada vez que tomemos la derivada de y, debemos acompañar ese valor con un dy sobre dx, y es ese término dy sobre dx el que representa la derivada de y con respecto a x. Por lo tanto, debemos aislarlo y el valor que nos quede sería nuestra respuesta y derivada. Por último, espero que este video les haya gustado y muchas gracias por verlo.